Vamos a leer, antes de comenzar con nuestro tema, por lo menos 3 versículos bíblicos al comienzo y luego leeremos otro más durante el mensaje. El primero de ellos, quiero que volvamos a leer un texto que ustedes seguramente ya lo han leído reiteradas veces, porque es el texto que es el fundamento del tema, de los temas que ustedes están tratando, que es Gálatas 5:22, donde dice aquí la palabra que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí se menciona la mansedumbre como uno de los aspectos del fruto del Espíritu. El otro texto que quiero que leamos está en Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El último texto introductorio está en Marcos 3:5 y dice: entonces, refiriéndose al Señor Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. El Señor ve con este enojo y esta profunda tristeza la actitud de estos líderes religiosos del pueblo de Israel, que se entristecían, digamos, se enardecían de rabia cuando el Señor hacía bienes, cuando el Señor sanó a esta persona y lo estaban, dice, acechando para ver si hacía algún bien o sanaba en el día de lo acechando. Entonces el Señor aquí manifiesta este enojo, ¿no? Legítimo. Bien, el fruto del Espíritu entonces se compone de un conjunto de virtudes, podríamos llamarle, y la mansedumbre es una de ellas. Ahora, ¿en qué consiste esta virtud de la mansedumbre? Antes de definirla, tengamos muy presente que la gracia, lo voy a decir de una manera un poquito oscura al principio, después lo voy a aclarar, la gracia asume a la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las virtudes, por ejemplo, todas las que están mencionadas allí en esa lista, como tantas otras listas de virtudes que aparecen en la Biblia, las virtudes tienen un aspecto puramente natural y puramente humano. ¿Esto qué quiere decir? Que aún las personas no creyentes pueden practicar en cierto grado las virtudes. Puede haber una persona que no sea creyente y que tenga un carácter virtuoso desde lo natural, puramente natural. Por ejemplo, hay una virtud que es la estudiosidad, que es ese término medio entre la curiosidad, que sería el que peca por exceso, y la, digamos, negligencia, que sería el que peca por defecto, ¿no? Hay personas estudiosas y no necesariamente son creyentes. Por citar una virtud, podríamos citar un montón de otras. Ahora, este aspecto puramente humano, puramente natural de las virtudes, como en este caso la mansedumbre, es integrado y elevado por el aspecto sobrenatural en el creyente. Entonces nosotros vamos a explicar primero qué significa mansedumbre desde un punto de vista natural, puramente natural, como virtud moral, que aún los no creyentes, dijimos, pueden practicar, desde un punto de vista natural. Porque Pablo, cuando menciona este catálogo de virtudes, en este texto y en otros, está teniendo en mente ese pensamiento griego, que era el marco cultural de su época. Entonces, al momento de definir estas virtudes, está teniendo en mente cómo se definían y cómo los griegos, especialmente Aristóteles y tantos otros, definieron las virtudes. Ahora, eso le agrega después el aspecto sobrenatural. Pero insisto, el aspecto sobrenatural no descarta el aspecto natural. En todo caso, lo eleva, lo transfigura, lo transforma, ¿no es cierto? Pero no descarta el aspecto natural. Ahora, ¿cómo definimos la mansedumbre desde un punto de vista natural?
es la virtud que modera la ira. Modera la ira, modera la cólera. Más específicamente, consiste en el término medio entre dos vicios. La virtud es el término medio siempre entre dos vicios. Uno es el de la irascibilidad, sería el vicio por exceso, el de la irascibilidad. Y el otro es el vicio por defecto, es el de la indiferencia. Es la persona que pase lo que pase, permanece indiferente. Aunque esté siendo testigo de un verdadero atropello, una verdadera tropelía, la persona permanece indiferente y ni se inmuta. Este sería el vicio por defecto. La mansedumbre sería ese término medio entre estos dos vicios, estos dos excesos. Entonces dijimos, quien peca por exceso es un irascible, quien peca por defecto es un indiferente, un impotente ante el mal y ante la injusticia. Bien, la persona mansa, si queremos describirla, sabe irritarse, enojarse, encolerizarse, sabe hacerlo, pero en las ocasiones que corresponde, número uno, con las personas que corresponde, y número tres, durante el tiempo que corresponde. Ya lo aclararemos mejor. Entonces, la persona mansa sabe irritarse, enojarse, pero siempre con las ocasiones que corresponde, con las personas que corresponde, durante el tiempo que corresponde. No va detrás de la venganza y es propensa al perdón. La persona mansa no permanece indiferente frente al mal. La persona mansa no es una especie de una gelatina ahí que está ahí inerte, digamos, pase lo que pase a su alrededor. ¿No? La persona mansa no permanece indiferente. Fíjense lo que decía Aristóteles, interesante esta palabra, ¿no? Es necesario denominar estúpidos a los que no se irritan en presencia de cosas que deben desatar una verdadera cólera. De este modo es como son los que se encolerizan de una manera, en un momento y por cosas que no lo ameritan. Es decir, comete el mismo error el que cuando debería enojarse no se enoja, que el que se enoja por cosas que no correspondían, comete el mismo error, uno por defecto y otro por exceso. Entonces, sigue diciendo Aristóteles, el que en tales circunstancias no se enoja, parece no sentir nada, ni saber indignarse ajustadamente. Es una cobardía propia solo de un esclavo. Esto es el pensamiento natural de Aristóteles, que ya vamos a ver que por la Biblia no es tan ajeno a lo que dice después Dios, no es tan distinto. Esto Aristóteles, desde su pensamiento natural, una persona inteligentísima, Aristóteles, llegó a descubrir un montón de verdades en cuanto a Dios, por ejemplo, aún sin tener la Biblia. Aristóteles vivió 3 siglos antes de Cristo. Bien. Entonces, para redondear este punto, el exceso implica enojarse, sulfurarse contra personas que no lo merecen, por causas que no valen la pena, o más exaltadamente de lo necesario, la persona que pierde el control, o antes o más tarde de lo que conviene. En lugar de enojarte en el momento oportuno y decir las cosas que tenés que decir, no, resulta que al otro día de pronto te cayó la ficha y te enojaste. No, eso también es tener una falencia en este aspecto. El caso más grave es el de los resentidos, rencorosos y vengativos. Este es el caso más grave. Porque esas personas, el enojo les dura mucho tiempo y además sienten como una opresión, se sienten oprimidos. No se contentan hasta que no hayan perpetrado su venganza. Esto es muy grave, un defecto de carácter muy grave en una persona. La ira sana hace al sujeto, dice un autor antiguo también, encabritarse contra una injusticia y le capacita para combatir contra el mal. Tantas partes de la Biblia nos instan a combatir contra el mal y nos comparan con soldados
El que no tiene un nivel mínimo de indignación frente al mal no está capacitado para combatir contra el mal. El creyente espiritual puede y debe conocer la indignación, pero aún así puede ser manso. Aún así puede ser manso. La mansedumbre, en último término, hace al sujeto dueño de sí mismo, porque la persona sabe cuándo, con quién, en qué medida enojarse. Es dueño de sí mismo. No es presa de un, digamos, de un arrebato momentáneo. Bien. Yo quisiera hacer algunas preguntas para autoevaluarme respecto de esto que hemos dicho. Y seguramente les sirva a ustedes también. Yo he redactado algunas preguntas que me las hago siempre a mí. Y me pregunto, a la luz de esta diferencia entre lo que sería la ira justa y la ira pecaminosa, ¿no? Tenemos que responder con honestidad. ¿Soy capaz de airarme frente a toda especie de mal o soy indiferente? Me da lo mismo. Fíjense que en Efesios 4:26, como hemos leído, en Marcos 3:5, tanto Dios como el Señor Jesús se enojan por ciertas cosas. Me pregunto, cuando el nombre de Dios es blasfemado, cuando los mandamientos de Dios son pisoteados, cuando la mentira predomina bajo la forma de múltiples ideologías que hay para tirar para el techo, ¿llamó para combatir por la fe? ¿O soy totalmente indiferente? Ahora otra pregunta que yo me hago es, cuando me indigno, ¿es porque los intereses de Dios están en juego? ¿O es porque mi prestigio, mi buen nombre, mi amor propio está siendo afectado? Mis enojos surgen por puro egoísmo. Por ejemplo, cuando mis deseos no se cumplen, cuando mi bienestar se ve amenazado, cuando de pronto suena el teléfono cuando yo estoy descansando, o cuando de alguna manera quiero conseguir algo y encuentro obstáculos, ahí entonces me enojo. ¿Nos airamos en defensa de Dios y de la verdad o en defensa de valores que realmente no valen la pena? Por ejemplo, cuando nos indignamos y combatimos y peleamos por cuestiones políticas, ni hablemos por cuestiones deportivas y demás cosas que realmente no merecen la pena. Hoy vivimos en un mundo donde el dar la vida por valores importantes ni se menciona o es tenido en poco, pero dar la vida en una cancha de fútbol, qué sé yo, por la bandera deportiva y qué sé yo, es tomado como lo más natural y no más normal. Mi enojo está dirigido a actos pecaminosos y situaciones injustas, o se dirige a las personas a quienes trato de alguna manera de herir. Este es otro punto importante, ¿no? Porque el enojo en la Biblia es frente a actos pecaminosos, sobre todo frente a injusticias. No busca herir a las personas, tomar venganza, llevar a cabo una especie de retaliación contra alguna, me las va a pagar. No, eso no está dentro de los enojos santos, ¿no? Y aun cuando mi enojo puede estar justificado, ¿lo expreso de una manera correcta? ¿O uso de la violencia, la injuria, la burla, la falta de respeto al otro? Puede ser que tenga motivos para enojarse, puede ser, pero ¿cómo lo expreso? Nada justifica la burla, la falta de respeto, injuriar, violencia verbal, física, bueno, obviamente menos aún. Y otra cosa importante, perdemos el control, hacemos o decimos cosas de las cuales después nos tenemos que arrepentir. Esto no tiene nada que ver con la santa ira y la santa indignación que Dios nos pide. Y por último, aun cuando el enojo sea justificado y yo lo exprese adecuadamente,
¿Lo hago con la persona correcta? ¿O lo hago con el primero con el que se me cruza o con el que tengo a mano? Me enojé por una cuestión tal vez justa en mi trabajo, donde sea, entonces llego, me la agarro con la esposa, los hijos, con los padres, me pasaron un montón de cosas, entonces llego, le contesto mal a mis padres, trato mal a todo el mundo. Cuidado. Todas estas cuestiones hacen referencia a la parte natural de la mansedumbre, a la parte natural de la mansedumbre, que como dijimos, está incluida en el aspecto sobrenatural. Vamos a ver ahora algo de la faz sobrenatural de la mansedumbre. El fruto del Espíritu es el resultado, en este caso, del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Implica algo más que esta moderación de la que hemos hablado, moderación del apetito irascible, decían los griegos, ¿no? Implica algo más que esto. Implica algo más que el término medio entre la ira, la irascibilidad y la indiferencia. Implica algo más que esto. Es una obra que realiza en el alma el Espíritu Santo y es una virtud que se ejerce principalmente hacia Dios. Mansedumbre hacia Dios. Que implica, lo digo ya desde el comienzo y lo voy a tratar al final, implica fundamentalmente tener un corazón humilde y someterse pacíficamente al plan de Dios. Aunque no me guste, aunque no lo entienda y aunque a veces me resulte incómodo. Ese saber someternos pacíficamente en primer lugar y con corazón humilde al plan de Dios. Bien, pero primero vamos a ver cómo opera la mansedumbre con uno mismo y con nuestras relaciones con los demás, ya desde el punto de vista sobrenatural de lo que dice la Biblia. Mansedumbre en relación con uno mismo está muy relacionado con la humildad. No consiste la humildad en pretender ser menos de lo que uno es. No, soy una porquería, no sirvo para nada. Pero tampoco pretende ser más de lo que uno es. La mansedumbre en relación a uno mismo se podría sintetizar con esta frase. Es la persona que no ansía posiciones de poder. Es la persona que no ansía tener la preeminencia. ¿Alguien se acuerda de algún personaje de la Biblia que quería tener la preeminencia y por lo tanto estaba clarísimamente fallando en el campo de la mansedumbre? ¿Quién me lo dice? A ver, ya ustedes han estado haciendo juegos. A ver, Alejandro ahí levantó la mano. Ah, te tienen que habilitar el sonido, sí, perdón. me tienen que habilitar. Sí, no, yo No estaba quiero, pensando no en quiero Aarón causar- y María con Moisés. Ah, por ejemplo, correcto. Bueno, ellos criticaron a Moisés, gravemente lo criticaron, porque evidentemente le disputaban el lugar de autoridad que Dios le había dado porque querían estar. También podríamos hablar de la rebelión de Coré, por ejemplo, si ya que hablamos de esa época de Israel allí en el desierto. Y un personaje muy claro del Nuevo Testamento, a ver, los Volpi, ya sé a quién me van a decir. Diótrefes. Sí, exacto. Diótrefes, ese personaje nefasto, que aquí el apóstol Juan lo censura gravemente, ¿no es cierto? Que era el que quería tener la preeminencia y a todos los que no se ajustaban a sus caprichos los echaba de la iglesia. Diótrefes, la contracara del otro personaje, Gallo, que Juan le dice, a este yo lo amo, pero a este Diótrefes, bueno, es un buen ejemplo. Entonces, mansedumbre es no ansiar posiciones, preeminencia, y tampoco andar buscando que a uno se le reconozcan los méritos. Y tampoco andar buscando que a uno se lo tenga por voz autorizada, ¿no? El que está fallando en la mansedumbre piensa y fantasea cómo todo el mundo lo aplaude, todo el mundo lo reconoce, cómo suena el teléfono para consultarle cosas, ¿no? Y se siente importante. Ahora,
Claro, si de manera espontánea te reconocen méritos, de manera espontánea, y de manera espontánea te reconocen como una persona sabia, bien, está muy bien, gloria a Dios, está muy bien. No tenés que evitar la responsabilidad y eludir la responsabilidad. Pero el tema es que no te tenés que pasar la vida buscando esas cosas. El reconocimiento y la autoridad tienen que ser algo espontáneo, que te reconozcan no porque vos lo busques. Entonces, cuando vos realmente no estás, cuando vos estás buscando reconocimiento, si alguna vez no lo obtenés, como vos creerías que deberías obtenerlo, te enojás y te resentís. Y ahí empezás a fallar gravemente en este aspecto que estamos hablando. Porque vos buscás reconocimiento, buscás que se te tenga por una autoridad, y cuando a tu punto de vista te ignoran, digamos, como que no te registran, te indignás, te enojas, te resentís y estás fallando en la mansedumbre. Porque tu interés tiene que ser justamente en la persona mansa, no busca este tipo de cosas. Realmente no le interesan. O sea, no. Es lo de menos. Me llamaron, no me llamaron, me tomaron en cuenta. Ni me doy cuenta, es lo de menos. Sí, si me llaman y puedo ser útil, acá estoy. Cuenten conmigo. Pero si no, no pasa nada. Una persona mansa consigo mismo, es decir, en la actitud que tiene hacia sí mismo. Pero también la mansedumbre se ejerce en relación a los demás. Por ejemplo, en el trato con los demás. ¿En qué se caracteriza la mansedumbre en el trato con los demás? Lo vemos en 1 Corintios 9, 18 y en Romanos todo el capítulo 14, no tenemos tiempo de leerlo, pero yo lo podría definir como el espíritu de sacrificio de los propios derechos en bien de los demás. Saber renunciar a los propios derechos. La mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia, al propio interés. El hombre y la mujer mansos no se ocupan de su propio interés. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay dos ejemplos, o un ejemplo hermoso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es Génesis capítulo 13. Ahí hubo conflicto, como ustedes se acordarán, entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Conflicto. Y claro, tenían que separarse. Entonces, ¿qué le dice Abraham? Abraham lo llama a Lot y le dice: Lot, yo he recibido de Dios una revelación donde Dios me dio la tierra. Dios me mostró y me dio esta tierra. Tengo derecho a ella. Por lo tanto, trata de buscarte otro lugar. Yo voy a elegir la mejor tierra, que es la que me corresponde por derecho divino. Bueno, los que conocen el texto saben que Abraham no hizo esto. Abraham le dice a Lot: no quiero que tengamos conflicto entre nosotros porque somos hermanos. Mira toda esta tierra, elegí vos donde quieras. Si vos vas para aquel lado, yo voy para el otro. Qué precioso ejemplo. Porque él tenía derecho, Abraham, pero él privilegió su condición por sobre sus derechos. Su condición era: somos hermanos. Privilegió su condición por sobre sus derechos y le permitió elegir a Lot. Ahora, ¿saben una cosa? Qué tremendo lo que perdió Abraham. ¿Perdió algo Abraham? No perdió absolutamente nada. Es más, la historia cuenta que a Lot le fue bastante mal. Bastante mal le fue a Lot. Eligió la mejor tierra, lo que él veía como lo mejor. Y se va ahí cerca de Sodoma, los peores lugares, que después cae fuego del cielo. Después se va a no sé dónde, y las dos hijas, que eran dos sátrapas, evidentemente, aprovechan, qué sé yo, se acuestan con él y tienen hijos. Una cosa truculenta, una cosa así sórdida. No, Lot, la verdad que no le fue nada bien. Aparte que tenía una esposa que se convirtió en sal. Bueno, todo un montón de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Abraham privilegió su condición por sobre sus derechos, pero ¿saben una cosa? Cuando hacemos esto, Dios se encarga de velar por nuestros derechos. Cuando en la iglesia, en la relación con los hermanos, privilegiamos nuestra condición por sobre nuestros derechos, Dios, que es justo, como diría Pedro Fuentes,
que lo dice en su libro, en uno de sus libros, Dios que es justo en serio, se encarga de velar por tus derechos y por mis derechos. Una vez que vos haces lo que Dios te manda, Dios se ocupa de nuestros derechos, no nos va a dejar defraudados, no nos va a dejar al costado del camino. Uy, qué tonto que fui, mirá, mirá. No, no, no. Y hay una segunda enseñanza en Filipenses 4. Pablo está enseñando cuál es el secreto para conservar la paz de Dios. Muchas veces decimos, tenemos la paz de Dios. Sí, tenemos la paz con Dios, pero a veces no disfrutamos de la paz de Dios en nuestro corazón. Muchas veces no la disfrutamos. Y ahí Pablo enseña toda una serie de cosas que hay que hacer para conservar la paz de Dios gobernando en nuestro corazón. Y una de las cosas que dice es, vuestra gentileza sea conocida por todos. Esa palabra gentileza se podría traducir como moderación. No es una palabra griega fácil de traducir, pero una de las posibles traducciones sería, y me estoy refiriendo al versículo 5 de Filipenses 4, vuestra gentileza sea conocida de todos. Esta palabra, de difícil traducción, como les decía, puede ser traducida como moderación, cordialidad, indulgencia, razonabilidad, mansedumbre. ¿Y en qué consiste? Es la condición de aquel que no está siempre insistiendo en sus derechos. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál sería la contracara? A veces para entender un concepto nos sirve mucho entender cuál es la contracara. La contracara sería de esa persona discutidora y generadora de conflictos, que siempre está pendiente de sus derechos, que a todos lugares donde llega golpea la mesa y dice, acá estoy yo, y a mí se me respeta. Esa persona que está siempre pendiente de sus derechos, de sus prerrogativas, nunca puede experimentar la paz de Dios, jamás. Entonces, esa gentileza de la que habla Pablo es esa actitud del que descansa en Dios. No necesita andar defendiendo, descansa en Dios. Matthew Henry dice, es una actitud de cristiana condescendencia con los demás. Trenchard dice, es una persona que comprende la situación del otro. MacDonald dice, y esta es la que más me gusta, disposición a ceder. Es la persona que está dispuesta a ceder. Está dispuesta, ese es el manso, ese es el que conserva la paz de Dios en su interior. ¿Y por qué podemos adoptar esta postura sin temor a salir perjudicados? Porque uno dice, sí, yo hago esto y ¿sabes qué? ¿Sabes dónde termino? No, el mismo apóstol nos responde y en el versículo siguiente dice, el Señor está cerca. ¿Qué es lo que a mí me hace tener esta disposición a ceder y conservar la paz? ¿Qué me hace saber que el Señor está cerca? Y acá hace referencia al Salmo 145, 18, que dice que el Señor está cerca de quienes lo invocan a través de la oración. Entonces, si yo sé que el Señor está cerca mío y yo le puedo invocar cuando quiero a través de la oración, ¿qué me va a hacer a mí estar inquieto? Ser un litigante, un beligerante, un peleador, un discutidor, un conflictivo, los famosos conflictivos, que a veces hacen estragos en las iglesias. A ver, nada puede quitarme la paz si sé que el Señor está cerca. La clave entonces no está en pelear, sino en orar, porque el Señor está cerca. Por último, de este punto, o anteúltimo, no quiero ilusionarlos, ténganme un poquito de paciencia más, está la mansedumbre en la enseñanza y en la corrección, que es lo que vemos en Gálatas 6.1 y en 2 Timoteo 2.25. Me gustaría leer los textos. Si alguien los quiere ir buscando y después leerlos, así no usamos mucho tiempo en esto, puede hacerlo. Gálatas 6.1, 2 Timoteo 2.25. Acá nos habla de la mansedumbre que tenemos que tener cuando corregimos a otros, cuando enseñamos a otros. Y esto no implica ser débiles o no ser lo suficientemente firmes en la corrección. No quiere decir ser débiles. No quiere decir que no tenemos suficiente fortaleza en nuestras convicciones, que somos blandos así.
Lo que quiere decir es que cuando nosotros corregimos o compartimos una verdad, no lo hacemos por la fuerza. Lo podemos hacer con energía, pero no lo hacemos por la fuerza. Porque en último término el otro conserva esa libertad, aún de no hacernos caso. Allá él, en todo caso, si no le hace caso a Dios. Pero yo no puedo coaccionar, avasallar de alguna manera la persona del otro. Como dijimos, esto no es falta de convicción o debilidad. Lo que significa es que estoy valorando al otro. Yo voy a compartirle la verdad, voy a corregir al otro, pero lo valoro y lo hago con mansedumbre. No con prepotencia, no pateando la puerta, como decimos, acá vengo yo a poner los puntos sobre las íes. No es la manera. Entonces, si algo de lo que decimos es ofensivo, sí, pero que sea el mensaje del Evangelio, que indudablemente que para el incrédulo en muchos casos es ofensivo. Que eso sea ofensivo, el verdadero mensaje del Evangelio, que denuncia el pecado y llama al arrepentimiento, pero que nunca sea ofensiva la manera en que nosotros lo entregamos. Porque a veces tenemos malas maneras, mala disposición, y cuando generamos que la gente se ofende y la gente queda herida, buscamos la excusa perfecta. Ah, el Evangelio ofende. Sí, pero no es el Evangelio lo que lo ofendió, es la mala manera mía, donde yo me acerqué a él, casi como queriendo pegarle con la Biblia. Y por eso yo me hice hacer una así grande para que duela más cuando voy con la Biblia en la mano a castigar a los pecadores. Cuidado con esto, cuidado con esto. Y ahora sí vamos al último punto, que es la más importante, la mansedumbre en relación con Dios. Dijimos la mansedumbre en el aspecto natural, la mansedumbre respecto de mi persona, la mansedumbre respecto de los demás. Y ahora lo más importante, que es mi mansedumbre en relación con Dios. La palabra griega significa someter la fuerza de uno a una postura de docilidad. Docilidad. ¿eh? Los romanos le llamaban docilitas a esta virtud, ser dócil. ¿Qué quiere decir? Tener disposición a ser enseñado por Dios. A ser enseñado por Dios. A veces no tenemos esta disposición. Y entonces vas a venir a la reunión, ¿quién habla? A veces decimos. Porque yo en realidad no tengo la expectativa de ser enseñado por Dios, sino me estoy fijando a ver quién habla. Y puede ser que el que hable sea un plomo, que el que hable no tenga las más mínimas dotes de oratoria, que el que hable no sepa hilar muchas frases. Puede ser, pero si yo voy con la expectativa que es Dios el que me va a hablar, tené la plena seguridad que es Dios el que te va a hablar. Aunque sea un burro el que esté ahí hablando. Eso es la actitud de docilidad. El que valora la palabra de Dios. Y sea quien sea que esté ahí, es como la oveja, que dice que reconoce la voz del pastor. Sea quien sea que esté ahí, la oveja para la oreja y dice, Dios tiene algo para decirme. Sí, pero mirá quién habla, si no sabe hilar dos frases coherentes. O al revés, o podemos decir, no, sabe hablar muy bien, pero yo le conozco la vida, sabe lo que es. Y siempre buscamos excusas para desautorizar. No es nuestra actitud de mansedumbre, porque la actitud es a ver qué tiene Dios para decirme. Entonces, esa mansedumbre cristiana es la que se ejerce para con Dios. Esa persona que tiene el corazón abierto para escucharlo, como dice Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre. Y por otro lado, la mansedumbre es la característica de aquel que no lucha contra Dios, que no está contendiendo con Dios, sino que acepta los planes de Dios, aunque como les decía al principio, estos planes de Dios puedan ser para nosotros incómodos, a veces hasta incomprensibles. Yo pienso en situaciones mías del pasado, y aún ahora no le encuentro la vuelta de por qué me pasaron tales o cuales cosas, no le encuentro explicación. Pero saben una cosa, Dios no nos pide que encontremos explicación a todo. Dios nos pide que seamos mansos, dóciles, y que el decir, y que nos baste el solo hecho de que yo no sé por qué, pero Dios lo sabe, punto. Basta para mí.
Dios sabe por qué. Y en eso descanso. Soy manso, dócil al juicio de Dios, a los planes de Dios para mi vida. Podríamos hablar un poquito más del arrepentimiento y de la confesión. Voy a pasarlo por alto porque creo que ya estoy en tiempo. Pero ¿cómo podemos de manera práctica conservar la mansedumbre? Es decir, evitar el enojo y el resentimiento. Les puedo dar 4 reflexiones sobre el tema. En primer lugar, tenemos que aprender, para evitar enojarnos, resentirnos, tenemos que aprender a delimitar. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces nos enojamos con los demás porque los demás son muy demandantes hacia nosotros. Nos demandan cosas permanentemente, ¿no? Y nosotros nos sentimos exigidos a complacer a todo lo que los demás nos piden. Muchas veces. ¿Pero por qué esto? Es como esa persona que va por la vida con una frase en la cabeza que dice: tus deseos son órdenes. Todo lo que me piden yo tengo que satisfacerlo y decir todo que sí. Pero esto tiene que ver con una falencia en la formación de la personalidad, esa persona que va así por la vida, queriendo satisfacer a todo el mundo. Muchas veces esto responde a no querer decepcionar al otro o a satisfacer mi propio ideal de perfección. Yo todo lo puedo, nunca voy a decir que no, siempre voy a decir todo que sí y voy a dejar contentos a los demás. Hay personas que tienen este ideal de sí mismas de querer ser necesitados por los demás y querer ser útiles. Y esto le genera insatisfacción, resentimiento, enojo. ¿Por qué? Porque cuando la persona percibe que no se le está valorando, que no se le está reconociendo como él merecería, como dijimos hace un rato también, se produce este enojo, este resentimiento. Entonces, tenemos que aprender algo muy sencillo. Aprender a decir que no en ciertas situaciones. Y esto nos va a librar del resentimiento y del enojo, diciendo sencillamente no, no puedo. Mira qué difícil. No es tan difícil, pero para algunas personas les resulta imposible. ¿Y por qué? Porque a algunas personas les cuesta delimitar hasta dónde hay un genuino deseo de servir al otro, pero hasta dónde hay una necesidad de ser querido y de ser valorado por el otro. Por lo cual, siempre tengo que decir a todo que sí. Yo tengo que saber delimitar esas cosas. Para eso necesito que en oración, que el Espíritu Santo me muestre hasta dónde en esa actitud mía hay una elección voluntaria de servir al otro y hasta dónde hay una actitud compulsiva que apunta a ser necesitado, a ser valorado, a ser querido. Y eso finalmente me causa enojo y resentimiento. Porque en lugar de decir sencillamente que no, estoy despotricando y quejándome y vivo con cargas, mirá, no me consideran, me piden. ¿Y por qué no dijiste que no? Mira qué fácil. Aprender a decir que no es un paso enorme a veces en la vida de las personas. En segundo lugar, tenemos que saber comunicar. A veces los enojos surgen porque no sabemos comunicar y expresarnos con claridad y en primera persona. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo nos sentimos? Saber comunicar. A veces le decimos a una persona: sos un desconsiderado, siempre, ¿no? Y no es la manera correcta de expresarse, porque en todo caso yo tengo que decirle a la persona: con esa actitud concreta que tuviste el otro día, sentí que eras desconsiderado conmigo, sentí de esa manera. Entonces uno tiene que hablar en primera persona. No calificar al otro, no de alguna manera descalificarlo, agredirlo o criticarlo. Aprender a expresarse con claridad todo lo que uno tiene que decir, con respeto y en primera persona. Esto nos va a evitar indudablemente un montón de situaciones conflictivas. Expresar con precisión, como dijimos. Los psicólogos suelen decir que la naturaleza de la emoción es debilitarse, desaparecer o transformarse una vez que la expresamos. Es importante saber expresar con precisión las cosas en primera persona, porque ya ese mismo hecho ayuda y previene el enojo, la ira y la espera injustificada. Ese mismo hecho de saber
Comunicarse, otro gran logro del ser humano. Uno es aprender a decir que no, el otro es saber comunicarse. Parecen cosas elementales, ¿no? Pero no siempre. O sea, por algo las convivencias humanas son tan conflictivas. Bien, en tercer lugar, quien provocó el enojo debe reconocer su parte y reparar el daño. Ambos pueden entonces generar alternativas de solución. Ahora, esto no siempre sucede, porque no podemos forzar al otro a que lo haga. Lo que sí podemos hacer es decidir tomar la iniciativa. Tenemos que tomar la iniciativa de acercarnos al otro para arreglar las cosas. Y tomar la iniciativa y la decisión del cuarto y último punto, que es tomar la iniciativa y la decisión de liberar, lo vamos a traducir de perdonar al otro. De perdonar. Pero ¿cómo puedo perdonar? Muy sencillamente, estudiando y mirando algunos aspectos de cómo es el perdón de Dios. De esa manera me permite a mí ser imitador de Dios y perdonar yo también. Dios, por ejemplo, en primer lugar, dice el Salmo 103, entiende mis debilidades. Las entiende, las considera. Entonces el perdón empieza cuando yo comprendo al otro. Miren, necesitamos una tolerancia hacia los demás tan generosa como la que aplico a mí mismo. Si hiciéramos esto, es un gran paso para aprender a perdonar. Entender las debilidades del otro, que son también mis debilidades. Segundo, Dios paga por nuestras ofensas. El perdón no es fingir que no hubo ninguna ofensa y que todo aquí no ha pasado nada. No. El perdón es enfrentar el hecho que hay una falta, que hubo una falta, enfrentar el hecho que fui lastimado, pero también decidir pagar uno mismo por esa ofensa. ¿Y qué quiero decir con esto de pagar? A mí me gusta mucho el texto de Mateo 18:26. ¿Vieron el de los dos deudores? Es increíble, ¿no? Porque la deuda que se le perdonó al deudor, al primero de los deudores, sería un equivalente actual a 10 millones de dólares. Si hacemos el cambio, la relación, ¿no? Que sería el equivalente al sueldo de un jornalero por una poquita cantidad de años, 2.000 nada más. Fíjense la ignorancia de este tipo que le dice, espera, a mí te lo pagaré todo. 2.000 años tenía que trabajar ese individuo para poder pagarle. Sin embargo, él no entendía nada del perdón. Espérame que te lo pagaré. Esa es la actitud del ser humano que quiere pagar por sus pecados en lugar de confiar en la gracia de Cristo. Te lo pagaré todo. Es más, como él no había entendido nada del perdón, es que se ensaña con el otro que le debía el equivalente a una jornada de trabajo y no se lo perdona. Tremenda estas cifras actualizadas. Entonces, cuando nosotros somos conscientes que se nos ha perdonado tanto, no nos va a costar mucho perdonar al otro también. Cuando nos cuesta mucho perdonar, es porque en el fondo no somos conscientes de la magnitud del perdón de Dios hacia nosotros, o porque no lo hemos recibido realmente, o algo pasa en nuestra vida que no alcanzamos a apreciar el perdón de Dios. Seguimos exigiendo el pago a otros, porque en el fondo no entendemos y no apreciamos la enorme magnitud del perdón de Dios hacia nosotros. Pero además, la Biblia dice que Él, además, olvida nuestras faltas. En 1 Corintios 13:5 dice, el amor no busca su propia utilidad. Interesante esta palabra, porque esta palabra se usaba en contabilidad y señalaba el acto de ingresar una partida en los libros de comercio, para después no olvidarse. Para después no olvidarse. Entonces, mire, cuando alguien asienta la ofensa en el libro, la deja pendiente en su calculadora mental, dice un autor, para después usarla cuando la necesite. La tiene ahí pendiente. En cualquier momento, pero vos aquella vez. Pero Dios no hace eso, gracias a Dios. Él opta por oprimir una tecla que dice borrar y eliminar. Se olvidó. La mala noticia es que nuestra mente no cuenta con esa tecla. Seguimos acordándonos. Entonces, ¿qué significa olvidar? Entre comillas, lo que significa
es que esa ofensa ya no va a dominar nuestros pensamientos y ya no estamos todo el tiempo reviviéndola, contándola a los demás una y otra vez, contándola, reviviéndola, pensando con el mismo afecto, con esa amargura. No, no. Esto quiere decir, en términos bíblicos, olvidar. Y por último, Dios, dijimos, entiende nuestras debilidades, decide pagar por nuestras ofensas, lo que significa, en otros términos, ceder a nuestro derecho a vengarnos, cedemos, no, elegimos no vengarnos, no herir al otro, olvida nuestras faltas y además busca tener compañerismo con nosotros. Eso se llama reconciliación. Esto requiere confrontación amorosa y arrepentimiento. Como dijimos, no podemos obligar al otro a esto, pero sí podemos tomar la iniciativa, aceptar nuestra parte de responsabilidad y buscar la reconciliación. Dios nos pide dos cosas. Si fuiste el ofendido, Dios te pide que tomes la iniciativa y te acerques al otro. Si fuiste el ofensor, Dios te pide que tomes la iniciativa y que te acerques al otro. Seas ofendido, seas ofensor, Dios nos pide que tomemos la iniciativa. Después lo que el otro haga es cuestión de él. Bien, oremos entonces para que el Señor nos permita desarrollar este precioso aspecto del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Muchas gracias, hermanos.